todos. Esperamos de que no haya mucha interferencia. Aquí tengo unos pericos, ojalá que los perros no ladren. Vamos a hablar sobre estas bacterias, estos géneros. Ustedes pueden revisar toda esta información. Yo les puse al final la bibliografía, que es la microbiología de Jawed. Pero también pueden buscar en Murray. Si tienen alguna microbiología, pues les puede ayudar de mucho. Y también en las páginas web pueden ustedes consultar siempre y cuando la página sea confiable. Vamos a hablar de la familia Enterobacteriaceae y de esta familia los géneros Escherichia, Shigella y Yersinia. Entonces vamos a tener los objetivos. Tenemos el objetivo general, bueno, que ustedes conozcan. En este ciclo ustedes van a conocer todo lo relacionado con los microorganismos. Los factores de patogenia, la virulencia, la morfología, porque ya el otro año ustedes van a empezar a hacer el diagnóstico, en su diagnóstico bacteriológico, ¿verdad? Entonces ustedes pongan mucha atención a completar la información que se les da en cada clase. Les vamos a hablar de las características de la Escherichia coli. Hay cepas patógenas, varias cepas patógenas, a nivel de intestino y otras que son fuera del intestino, por ejemplo, las infecciones de vías urinarias, incluso hasta meningitis. Igual de los géneros Shigella y Yersinia. Vamos a mencionar algunas enfermedades que causan, pero lo importante es que ustedes también conozcan, además del agente etiológico, en este caso son las bacterias, algunas formas como es que se van a identificar en el laboratorio. Eso es bien importante, de que ustedes tengan ese conocimiento, porque esto es lo que ustedes van a hacer en su trabajo, ¿verdad? De una muestra clínica, hacer el aislamiento, conocer las características de los cultivos, la morfología y las pruebas que se le van a realizar. Claro que allá afuera ustedes van a ver tal vez que hay otros sistemas diferentes a los que en la universidad se ven, ¿verdad? Toda la tecnología que tienen los laboratorios, pruebas que ustedes nada más las han oído mencionar en clase, allá afuera las van a encontrar. Lo importante es que lleven los fundamentos. Vamos a ver los objetivos específicos, que ya es donde ya hablamos de la taxonomía, por ejemplo, la morfología, la estructura. Estas son bacterias gram negativas, entonces ustedes van a recordar que tienen una pared celular gram negativa. Tiene un lipopolisacárido. Entonces ahí pues la importancia es la estructura antigénica, porque además de la identificación de los medios de cultivo, los proteos, en algunos casos se tiene que hacer un tipeo serológico, ¿verdad? Entonces recordar a dónde que se encuentran estos antígenos. Entonces hablar también de las bases fundamentales de la identificación, que es lo que conlleva pues, el aislamiento de una bacteria a partir de una muestra clínica. Los factores de patogenia, que es lo que tiene el microorganismo que va a causar daño, mencionar algunas de las enfermedades y hablar un poquito sobre la epidemiología, la prevención y el control de estos géneros. Vamos a hablar de las generalidades. Bueno, cuando ustedes oigan hablar de Enterobacteriaceae, esa es una familia. Entonces, veamos la siguiente diapositiva, Liz, por favor. Cuando hablamos de la familia Enterobacteriaceae, ahí estamos mencionando la familia. Pero igual se pueden conocer como enterobacterias, porque entero significa intestino, ¿verdad? Enterobacterias incluso también se le llama bacilos coliformes. Entonces vamos a ver de que este grupo de microorganismos que se encuentran dentro de esta gran familia se aísla con mucha frecuencia. Estos bacilos gram negativos, al igual que los cocogram positivos, como los estreptococos y los estafilococos. Entonces vamos a ver que dentro de esta gran familia hay varios géneros. Hay muchos géneros, de los cuales no todos van a producir enfermedades en el humano. Ahora, algunos pertenecen a la flora comensal. ¿Qué quiere decir flora comensal? Es aquellos microorganismos que están compartiendo en nuestro cuerpo algunos sitios anatómicos, pero que no nos van a perjudicar.
Al contrario, van a dar un beneficio. Por ejemplo, las coliformes como el Escherichia coli van a producir la síntesis de la vitamina K a nivel intestinal, ¿verdad? También se dice que ayudan también a formar los antígenos para determinar el tipeo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, estas bacterias, pues, si están en su sitio anatómico normal, que en este caso es el intestino, son flora normal. Pero si digamos un proteus sale de esa localización, una Escherichia coli, y se va al tracto urinario, entonces ahí ya no son niños buenos, ¿verdad? Ahí ya se convierten en patógenos. Igual, toda flora que sale de su hábitat ya no es comensal, ya está invadiendo un sitio anatómico que no le corresponde. Vamos a ver que con sus requerimientos de la atmósfera, digamos, de crecimiento, estos son anaerobios o aerobios facultativos. Entonces, cuando hablamos de aerobios, pues ustedes saben que necesitan oxígeno obligadamente, hay aerobios obligados, pero estos son anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir? Tienen esa ventaja de crecer, de ejercer su metabolismo en presencia de oxígeno o en ausencia de él. Pero es que son facultativos. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? ¿De dónde lo van a tomar el oxígeno? Pues lo van a tomar del oxígeno que está en los componentes que van los medios de cultivo. Entonces estamos hablando de un proceso de fermentación. Acordémonos que el señor Louis Pasteur definió la fermentación como la vida sin aire. Pero el oxígeno lo toman de los nutrientes que contienen oxígeno, digamos, en un sustrato, un medio de cultivo. Entonces, estos bacilos entéricos se caracterizan porque van a fermentar carbohidratos. Vean que hay una cantidad de características que son comunes. Podemos mencionar características comunes. Por ejemplo, ustedes van a decir son bacilos gram negativos, fermentan carbohidratos, todos fermentan glucosa, pero no todos fermentan lactosa, ¿verdad? Y entonces hay características que los ubican. Por ejemplo, reducen nitratos a nitritos. Algunas cepas son móviles porque presentan flagelos, otras no son móviles, ¿verdad? Entonces hay condiciones que los ubican. Ahora, que todos sean bacilos gram negativos, sí, pero hay algunos que son más cortitos y hablamos de que son cocobacilos, ¿verdad? Aunque la literatura dice que estas bacterias son bacilos cortos, pero todos son gram negativos. Y la característica es que fermentan carbohidratos. ¿Cuál es el carbohidrato que fermentan todas las enterobacterias? La glucosa. Y eso sirve para ver el comportamiento bioquímico, que va a ayudar también a la identificación. Entonces, cuando hablamos de flora comensal, pues hablamos, por ejemplo, del proteus, de la Klebsiella, de cepas de Escherichia coli que no sean enteropatógenas, porque vamos a ver más adelante las cepas de Escherichia coli que sí causan gastroenteritis. Ahora, patógenos estrictos que no están como comensales son la salmonella y la shigella. Cuando en una muestra clínica se aísle una salmonella o shigella, quiere decir que el paciente está enfermo. La yersinia también es un patógeno. Hablamos de la movilidad. Bacterias que tienen flagelos perítricos son móviles y hay otras que no son móviles. Entonces veamos que tiene una estructura antigénica compleja y estos antígenos se encuentran ya sea en la pared, en la membrana externa de la membrana de la pared celular, o sea, estamos hablando de una bacteria gram negativa, o en aquellos apéndices que están afuera, que son los flagelos. Entonces, ahí estamos hablando de que reside la estructura antigénica. También se caracterizan estas bacterias, las que son patógenas, porque producen enfermedades, ¿verdad? Ya que ellas elaboran toxinas, tienen factores de virulencia, por ejemplo, pueden tener bilis o adhesinas que le van a servir para adherirse al epitelio, en donde habrán receptores para que pueda haber esta interacción. Crecen muy bien en medios que contengan peptonas. ¿Qué son las peptonas? Son hidrolizados de proteínas, o sea que son fuentes de aminoácidos, y eso que es nitrógeno, ¿verdad? Son fuentes de nitrógeno para ellos, o también extractos de carne, ¿verdad? Como hacer un caldo de carne, porque ahí están las peptonas también. Y no es necesario agregarle cloruro de sodio a los medios, ¿verdad? Nada más con estos nutrientes
que tengan esta fuente de nitrógeno, ¿verdad? Estas bacterias van a poder crecer. Además, se caracterizan también porque cuando se trabaja con pruebas bioquímicas, esto sirve al microbiólogo para ver la fisiología de la bacteria, ¿verdad? ¿Qué enzima produce la bacteria que puede ser determinada a través de un medio de cultivo en el laboratorio? Por ejemplo, un cambio de color, un precipitado que formó. Entonces, ese comportamiento bioquímico. Va, entonces, ¿a dónde nos habíamos? Gracias, Lick. ¿A dónde nos habíamos quedado? Estaba hablando de las pruebas bioquímicas. Vale, pero es la anterior diapositiva. Es la anterior. Veamos, licenciado, por favor. Ahí sí está bien, va. Entonces, la que puso ahorita. Vamos a ver la siguiente. Entonces, vamos a hablar de la clasificación. Entonces, les dije yo que los estreptococos, los estafilococos y los bacilos gram negativos de esta familia son los que más se aíslan en las muestras clínicas. ¿Por qué? Porque son causas frecuentes de enfermedades. Ahora, con respecto a la clasificación, es cambiante, sobre todo porque hoy se cuenta con técnicas moleculares como la hibridación de ácidos nucleicos, la secuenciación de ácidos nucleicos, que permiten ver la cercanía de bacterias que pueden presentar algunas características que las relacionen con algún género. Entonces, esto todavía está en estudio, ¿verdad? Todavía se están reorganizando, aunque actualmente se cuenta con más de 63 géneros, de los cuales unas cuantas especies van a ser patógenas para el humano. También bacterias se van a clasificar no solo por esta secuenciación, por su comportamiento genético, ¿verdad? A través de estas pruebas, sino que también por la presencia de algunas enzimas que cuando se trabaja con pruebas bioquímicas, ahí reflejan el comportamiento. Y esto tiene que ver con algunas vías metabólicas que siguen para producir determinado componente que se va a ser detectado en el laboratorio. Veamos la siguiente. Así tenemos de que, bueno, aquí vemos el tubito de la derecha, es un tubo de medio de cultivo de color amarillo, que ustedes ven en el fondo un espacio vacío. Aquí ha habido una reacción de fermentación, ¿verdad? Porque el medio inicialmente era rojo, pero cuando las enterobacterias producen fermentación de un carbohidrato, van a producir gas. Este gas es CO2. Entonces van a ver el espacio vacío, o sea que el medio se haya proyectado hacia arriba. Entonces, como son anaerobios facultativos, tienen capacidad de fermentar. ¿Y por qué utilizan la fermentación? Porque genera más ATP que el proceso de respiración. Esa es la ventaja. Entonces, van a fermentar glucosa porque generan más ATP en vez de oxidarla. La pueden oxidar la glucosa, sí podrían, pero les tiene más cuenta, digamos así, hacer la fermentación. Ahora, entre las características de algunas enzimas, por ejemplo, no producen la enzima citocromo oxidasa, o sea que son oxidasa negativa. Y aquí a la izquierda vemos dos circulitos en donde está una prueba de oxidasa positiva, que es un color morado. Esto tiene que ver con, es una reacción redox, de oxidación-reducción, ¿verdad? Entonces, esto tiene que relacionarse con la presencia de los citocromo C en la membrana celular, que son enzimas que transportan electrones. Y acordémonos que en la respiración el aceptor de electrones, ¿quién es? El oxígeno, ¿verdad? Entonces, también hablamos de la catalasa, que es otra enzima, o sea que las enterobacterias no producen la enzima citocromo oxidasa, ¿verdad? Entonces, va a dar negativo. Ahora, la catalasa sí, veamos en la imagen del centro, vamos a ver un burbujeo, ¿verdad? Un burbujeo que dice la enzima de la catalasa va a dar positivo cuando hay burbujeo. Aunque esta prueba de la catalasa es bien importante en los géneros de cocos, gran positivos, ¿verdad? En los streptococos y estafilococos, porque ahí va a definir género. Aunque la catalasa pues la producen todas las enterobacterias, pero como que no sería de mucha utilidad, ¿verdad? Pero es parte general de las enzimas que poseen estas bacterias.
Tenemos reducción de nitratos a nitritos a la derecha, tenemos un resultado negativo y esta es una demostración de una reacción anaerobia, ¿verdad? En la reducción se ganan electrones, ¿verdad? Entonces, el nitrato se reduce a nitrito y vemos la prueba positiva, que es rojo ladrillo. Entonces, todas las enterobacterias reducen nitratos a nitrito. Esto tiene que ver también con enzimas como las nitrato y nitrito reductasas. Todas estas son pruebas que se hacen en el laboratorio para poder identificar a todas las especies dentro de este género. Con relación a la morfología e identificación, a la derecha, arriba, el cuadro superior derecho, vemos la morfología. Vean que son bastones o bacilos gram negativos. Ya ustedes se acuerdan porque se tiñe de rosado cuando son gram negativas. Ahora vamos a ver que son bacilos gram negativos cortos, aunque aquí no se miran tan cortos. Hay unos más redonditos que parecerían cocos. Esos se llaman cocobacilo. Algunas cepas son móviles, que quiere decir que presentan flagelos perítricos, como en este caso. Vemos, esta es una tinción especial, ¿verdad? Que lo que produce es engrosamiento de las estructuras estas finas que son los flagelos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes todas estas proyecciones que están alrededor del bacilo, son los flagelos. Estos también son factores de virulencia, porque, por ejemplo, una cepa de Proteus que es móvil, es fácil pasar del tracto genital, ¿verdad? Por situaciones que quedan alrededor del ano, pueden llegar, en el caso de la mujer, a la vagina, al tracto urinario. Entonces, esa movilidad de los flagelos le permite alcanzar el epitelio urinario y producir una infección de vías urinarias. Entonces, los flagelos son factores de virulencia. Entonces, los que carecen de flagelos son cepas no móviles. Entonces, no todas las enterobacterias presentan flagelos. Hay cepas que no son móviles. Y habíamos mencionado que crecen en medios con peptón y extractos de carne, por ejemplo, un Agarma concae, ¿verdad? Que tiene todos estos componentes para el crecimiento de estas bacterias gram negativas. Además, pues, va a presentar inhibidores de bacterias gram positivas. Por eso es un medio selectivo. Y habíamos mencionado que son también facultativos, o sea que son anaerobios facultativos. Pueden crecer en ausencia o en presencia de oxígeno. Aquí tenemos el cultivo. Tenemos una placa arriba con crecimiento de colonias de Escherichia coli. Vean que la Agarma concae hay un medio diferencial. Ahí nos está identificando a las bacterias que fermentan ese carbohidrato, que es sustrato del medio de cultivo, que es la lactosa. Cuando la bacteria utiliza la lactosa, va a producir sustancias ácidas. Esa acidez es detectada por el indicador de pH, que es el rojo neutro del medio de cultivo, y va a virar a color rosado. Por eso es que estas colonias con ese color intenso rosado nos está indicando que la bacteria es fermentadora de lactosa. Tenemos que hacer esa diferenciación porque hay bacterias que no fermentan la lactosa, por lo tanto las colonias van a ser incolores, ¿verdad? Entonces, otra estructura importante es la cápsula. Aquí tenemos en un fondo oscuro, vamos a tener un bacilo, lo alcanzan a ver, y la zona clara alrededor, esa es la cápsula. Acordémonos que la cápsula es antifagocítica, ¿verdad? Da problemas para el sistema inmune. Entonces, los mecanismos del sistema inmune. Entonces, esta cápsula puede ser de diferentes componentes químicos. Puede ser de polisacáridos o puede ser una cápsula proteica. Entonces, por ejemplo, hay dos géneros que presentan cápsulas dentro de la familia de Enterobacteriaceae, que son las Klebsielas y los Enterobacter. Aunque las cápsulas de las Klebsielas son más voluminosas, son más gruesas, digamos, que las que producen los Enterobacter. Vamos a ver que estas bacterias de esta familia no van a producir esporas. Y recordando lo de la cápsula, como tiene esa naturaleza polisacárida, le da un componente viscoso a la colonia. Entonces, esta cápsula le va a dar una apariencia primero brillante, húmeda. Y cuando se toca con el asa, se levanta un hilito, como un filamento. Entonces, se dice que la cápsula es de naturaleza mucoide. Otra característica para las bacterias
que crecen en un medio de cultivo van a dar colonias que son grandes, que confluyen, prácticamente no se ven colonias aisladas. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y a eso se le llama coalescencia. Entonces veamos acá, a la izquierda tenemos un cultivo, vean las colonias, son redonditas, pero acá en el segundo estriado van a ver una sola línea, no están como las que tenemos en la tercera estriada, están más separadas, pero vean, como son tan mucoides, coalescen, quiere decir que se juntan unas con otras, igual en la inferior. Y esto se debe a la cápsula que la tenemos aquí a la derecha, y cuando ustedes tocan con el asa bacteriológica una colonia de estas que vean, se levanta un filamento, ¿verdad? Una viscosidad como mucoide. Esa mucosidad, esa apariencia mucoide se la está dando la cápsula, en el caso de los géneros Klebsiella y Enterobacter. Habíamos mencionado la lactosa, ¿ven? La lactosa positiva a la izquierda, colonias rosaditas de bacterias que utilizan la lactosa, y a la derecha, colonias incoloras de bacterias que no fermentan la lactosa. Estas son características que se deben de observar siempre en los cultivos para poder ir haciendo un tamizaje, un diagnóstico presuntivo. También algunas cepas de Escherichia coli en el agar sangre, porque crecen muy bien en agar sangre, porque el agar sangre es un medio enriquecido, no tiene inhibidores. Algunas cepas de Escherichia coli producen hemólisis en agar sangre. Y en el caso de medios más selectivos todavía que el McConkey, porque el McConkey también tiene sales biliares, pero lo tiene en menor proporción. Hay medios de cultivo más selectivos que el agar McConkey, que es el agar Salmonella shigella, aquí lo tengo yo como SS, agar Salmonella shigella, que tiene todavía más contenido de ácido, de sales biliares, pero eso no es problema para aislar a estos dos patógenos entéricos, Salmonella y shigella, porque resisten las sales biliares. Incluso la salmonela, después que la persona se ha recuperado de una fiebre tifoidea, la salmonela tifi puede permanecer en la vesícula biliar todavía. Queda alojada, por lo tanto, la persona ya se curó, pero es un portador, es decir, que está eliminando bacterias a través de las heces. Y eso no le favorece para que manipule alimentos, porque es una fuente de contaminación. Vemos acá más de cerca, en una placa, pues, dos cultivos de dos bacterias diferentes, unas que fermentan la lactosa positiva, son colonias rosaditas, y las que no fermentan la lactosa negativa. Entonces, este es un azúcar diferencial. Nos está diferenciando dentro de estas bacterias gram negativas, las que fermentan la lactosa de las que no le fermentan. Y eso es una ayuda también para ir identificando a la bacteria. Veamos en la siguiente. Otra cosa, hablamos de la movilidad, ¿verdad? Les hablé de los flagelos perítricos, por ejemplo, de los proteus. Aquí a la derecha a mi derecha tenemos el bacilo y vemos los flagelos, que son estas prolongaciones. Acordémonos que los flagelos están conformados de una proteína que se llama pilina. ¿Y qué pasa con bacterias móviles en un medio enriquecido, como el agar sangre, que no tiene inhibidores como el McConkey? Vean cómo se desplaza. Aquí no vamos a ver colonias, ¿verdad? Sino que vemos un crecimiento. Y esto que parece oleaje. Entonces se llama fenómeno de oleaje, o en inglés, fenómeno de swarming, que es debido a la movilidad de los proteus. Pero digamos que aquí se mira crecimiento, porque ustedes a veces pueden observar que en la agar sangre no van a ver así el crecimiento, van a ver un velo sobre la superficie del agar. Entonces ustedes pensarían que no hay crecimiento, ¿verdad? Pero si toman con el asa y hacen un frote, sí, ahí está el bacilo gram negativo, ¿verdad? Esto se debe a la habilidad de swarming. La diferenciación bioquímica, bueno, esto ya conlleva a trabajar con una batería de medios de cultivo en el cual se van a ver la fermentación de los carbohidratos, producción de algunas enzimas, la movilidad, que no es una prueba bioquímica, es una prueba fisiológica, porque ahí se va a ver nada más si es móvil o no es móvil.
Entonces vamos a ver que tenemos medios de cultivo, por ejemplo, para la fermentación de carbohidratos, tenemos arriba 4 tubitos de un medio que es de múltiple información, que es el agar, 3 azúcares y hierro, ¿verdad? Porque tiene 3 azúcares, tiene glucosa, lactosa y sacarosa. Entonces ahí la bacteria va, todas dijimos que fermentan la glucosa, pero algunas van a fermentar la lactosa y la sacarosa, o ambas, pero todititas fermentan la glucosa. Entonces, este medio nos va a indicar, pues, el comportamiento bioquímico de esta bacteria con relación a la degradación de estos azúcares para producir sustancias ácidas. Por ejemplo, acá, gas, y este gas es CO2, ¿verdad? Y entonces ahí ha producido acidez. También está otra prueba que es la descarboxilasa de aminoácidos. Los aminoácidos, recordémonos que tienen grupos carboxilo, COOH, y tienen grupos amino. Pues estas pruebas, estos medios de cultivo, van a contener sustratos para ver si la bacteria tiene estas descarboxilasas. ¿Qué van a hacer estas bacterias en el caso de que las tengan? Le van a quitar el grupo carboxilo al aminoácido que está en el sustrato, que está en medio de cultivo, y van a producir otros componentes que pueden ser detectados también en el laboratorio. También el indol, que es un caldo que se ocupa con triptófano, que es un aminoácido, se va a ver si la bacteria tiene una enzima que es la triptofanasa, y descompone el indol, descompone el sustrato, que es el triptófano, en un complejo coloreado que se detecta a través de la adición de algunos reactivos. Igual la prueba de Bosch-Proskauer. Entonces, esto también nos está indicando por qué ruta metabólica se ha ido una enterobacteria. Por ejemplo, si se va para la producción de ácidos mixtos, estamos hablando de la prueba de rojo de metilo, quiere decir que la bacteria utiliza la vía de la fermentación ácida mixta. Pero si nos da una prueba Bosch-Proskauer positiva, o la producción de acetilmetilcarbinol, quiere decir de que la bacteria se fue por la otra vía, que es la vía del butanodiol, butilenglicol. Entonces, puede ser que la misma bacteria utilice las dos vías, o puede ser que una bacteria utilice una y no utilice la otra, o que no utilice ninguna. Entonces, como estamos viendo, está reflejando la fisiología del microorganismo. Entonces, todos estos medios diferenciales sirven para ir identificando a la bacteria, comenzando desde los agares que están aquí abajo, el macón, que nos va a dar un diagnóstico presuntivo. Con solo que veamos que fermenta o no la lactosa, ya tenemos algo. Luego procedemos a inocular todos estos medios diferenciales, ¿verdad? Como el TSI y otros que contienen la batería de pruebas bioquímicas que también se llaman medios diferenciales. Ahora, estas pruebas también se pueden tener en sustratos más pequeños, con una cantidad de sustratos para hacerlo en tiempo menor, porque estas pruebas se tienen que incubar por menos de 18 a 24 horas, ¿verdad? Pero se tienen otras pruebas como el LAPI-20E, que también da resultados múltiples sobre la información de estas bacterias. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces les mencionaba la prueba del indol. Esto es lo que ustedes van a hacer. Ojalá que en algún momento lo podamos hacer, ¿verdad? Más temprano que tarde. Prueba de indol, prueba de Bosch-Proskauer. Todo esto nos está indicando que la bacteria pues tiene algo que produce una enzima. Otro medio de cultivo que puede servir para el diagnóstico presuntivo, que tenemos una placa de agar eosina azul de metileno, que se abrevia AMB. Entonces, por ejemplo, una Escherichia coli que nos daba colonias rosadas en un agar McConkey, aquí nos está dando estas colonias verde con brillo metálico, que también nos está indicando que fermenta la lactosa, pero que tiene un colorante eosina que nos da estas colonias así como iridiscente, ¿verdad? Entonces este color verde brillo metálico nos está dando un diagnóstico presuntivo, que es muy probable que sea una Escherichia coli, pero claro, hay que seguir aislando para poder tener un diagnóstico definitivo. Vale, vamos a ver la siguiente. Veamos de la estructura antigénica. Bueno, estas son bacterias con una pared celular gram negativa. Acordémonos que estas paredes celulares son complejas. ¿Por qué? Porque tienen, por ejemplo, el espacio periplásmico, tienen la membrana externa, que no la tienen las bacterias gram positivas.
Y es complejo porque al que esta bacteria libera esta endotoxina, que es el lipopolisacárido, y efectos también biológicos. También para un antibiótico como que representa más barrera, ¿verdad? Para atravesar todas estas capas o paredes o estructuras de una bacteria gram negativa que una bacteria gram positiva, ¿verdad? Entonces, por eso es que tienen que escoger también antibióticos dirigidos para gram positivos y para gram negativos, porque no es lo mismo. Hay algunos que pueden ser de amplio espectro, que van para los dos grupos. Entonces, con la estructura antigénica, vamos a ver, aquí tenemos cómo está el espacio periplásmico, la membrana externa y la parte más externa que es el lipopolisacárido, ¿verdad? Entonces, estos lipopolisacáridos son los principales antígenos de la pared celular. Acordémonos que están formados de 3 estructuras, ¿verdad? Entonces, la parte más externa es el antígeno O. El antígeno O sirve también para hacer tipificación bacteriana, ¿verdad? Muchos antígenos, por ejemplo, cuando hablamos de Escherichia coli, O157, H7, entonces ya está connotando una bacteria, pues, patógena que habrá que hacerle una tipificación serológica. Entonces, muchos antígenos O son compartidos con todas las enterobacterias. Este es un antígeno que es resistente al calor, o sea que es termoresistente. En algún libro por ahí dice termosensible. Entonces no, es termoresistente. Y también resiste el efecto de los alcoholes. ¿Por qué es importante este antígeno de las enterobacterias? Porque se va a determinar la presencia a través de una aglutinación bacteriana. Y generalmente es la inmunoglobulina M la que participa en estas reacciones de aglutinación. Entonces van a estar presentes en cada género. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí me le faltó la O al Escherichia coli. Escherichia coli O sería el antígeno O, 157. H7H es el antígeno flagelar, ¿verdad? Y sepas que de Escherichia coli que tienen flagelos, hay otras que no. Bueno, veamos la siguiente. El otro antígeno importante dentro de esta gran familia es el antígeno H, que viene de los flagelos. Entonces aquí volvemos otra vez con el cuadrito donde está el bacilo con los flagelos, y arriba tenemos también los flagelos, que vean ustedes que depende de la posición, ¿verdad? Los que están monótricos, perítricos. Ahora, todo lo que está alrededor, estos pequeñitos, no son flagelos, niños. Son fimbrias o pilis. ¿Y eso para qué le sirve a la bacteria? Es un factor de virulencia. Ya no le sirve para la movilidad, le sirve para adherirse a los receptores de los epitelios intestinal o urogenital para producir alguna infección y una posterior enfermedad. Entonces, si los antígenos O eran resistentes al calor, termoresistentes, entonces los antígenos H son termosensibles. ¿Qué quiere decir? Que con el calentamiento se eliminan, o con el alcohol, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque están compuestos de proteínas. Generalmente es la flagelina, ¿verdad? Entonces se desnaturalizan. Entonces, también, ¿en qué participan estos antígenos de los flagelos? Porque puede tener una variación. Recordemos que son flagelos compuestos de proteínas. Estas proteínas pueden ir cambiando su distribución, ¿verdad? Genéticamente pueden ir variando esos componentes y cambiar la proteína de un flagelo, transformarla al otro, ¿verdad? Genéticamente pueden cambiar o ser inducidos esos cambios. ¿Y qué pasa cuando ya cambia? Si se produjeron anticuerpos, ya después esos otros anticuerpos que formen ya no van a servir, porque ya la proteína ya varió su conformación, ¿verdad? Ya varió su conformación. Entonces esto se le llama variación de fase. Y esto contribuye a la virulencia, porque los anticuerpos que habían formado frente al flagelo de esa bacteria, en algún momento cambiaron su conformación. Tal vez no a través de la genética, no es a través de los genes, sino que cambiaron, ¿verdad? Entonces esto contribuye a la virulencia. También estos antígenos flagelares, como están más afuera,
de la bacteria interfieren con el antígeno, ¿verdad? Interfieren en una prueba de aglutinación. Entonces aquí tenemos pues el ejemplo, otro ejemplo de Escherichia coli O111, quiere decir que el antígeno O está tipificado en este número y el antígeno, aquí tenemos un antígeno más, ¿verdad? Un antígeno K, que es cápsula, y lo vamos a ver. Y el antígeno 76H7, el H es de los flagelos. Entonces hay bacterias que se tipifican con todas estas estructuras de los antígenos. Veamos ahora el antígeno K. Bueno, K en alemán quiere decir cápsula, por eso viene, se dice antígeno K, porque viene de Kapsel, que en alemán significa cápsula. Entonces, la naturaleza química, habíamos mencionado que pueden ser proteínas, pueden ser polisacáridos, y esto es una estructura que se forma afuera de la bacteria. No es una estructura firme, ¿verdad? A veces es gruesa, como la de las Klebsiella, a veces es más delgada, como la de los Enterobacter, y son termolábiles, ¿verdad? Son termolábiles, también van a interferir con la detección de los antígenos O, igualmente están relacionados con la virulencia. ¿Qué pasa cuando una bacteria tiene cápsula? Interfiere en actividad antibiótica. Y para que sea fagocitada tiene que recubrir la que sea fagocitada por la célula. Entonces vamos a ver que estos antígenos K, hay cepas que presentan este antígeno. Por ejemplo, hablamos de Escherichia coli. Las cepas de Escherichia coli que presenten antígeno K son patógenos. Por ejemplo, pueden también servir para adherirse a un epitelio. Por ejemplo, cepas de Escherichia coli que tengan el antígeno K1 son las responsables de la meningitis en neonatos, ¿verdad? Entonces, Escherichia coli que tenga la cápsula K1, ¿verdad? Son cepas que son patógenas para los neonatos produciendo cuadros de meningitis. Si no tiene la cápsula, no es patógena para este cuadro de meningitis. Y aquí tenemos nuevamente un extendido de una preparación, de un método para observar la cápsula, que en este caso pues no se tiñe, se ve como ese espacio vacío, porque en este caso la cápsula no va a tomar el colorante, sino que lo que se tiñe es el fondo donde se ha colocado la bacteria. Igual tenemos un cocograma positivo, que es el Streptococcus pneumoniae, es de otra familia, ¿verdad? Antígenos capsulares con la Klebsiella pneumoniae, que es una enterobacteria. Vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces hemos visto los tres antígenos, ¿verdad? El antígeno O, el K y el H. Son las colicinas, digamos que las colicinas son como sustancias bactericidas de bajo espectro. Y como vienen de las coliformes, pues se llaman colicinas, aunque el nombre general es bacteriocinas. Entonces son sustancias que producen las bacterias como para ir limitando que no lleguen otros a ese espacio, ¿verdad? Entonces eso es beneficioso. Si son bacterias de la flora comensal, producen colicinas, es beneficioso. ¿Por qué? Porque están limitando que un patógeno puede ingresar, ¿verdad? Incluso ellas mismas son fuertes a esas propias bacteriocinas. A ellas no les hace ningún daño, ¿verdad? Entonces son moléculas bactericidas de alto peso molecular. Igual, los plásmidos controlan su producción. Entonces, si son coliformes, se llaman colicinas. Si son, por ejemplo, pseudomonas, algunas pseudomonas se llaman piocinas. Entonces, vimos que estas bacterias tiran sus bacteriocinas alrededor, a ellas no les daña. Va a dañar a los que están en sus inmediaciones, queriendo competir por espacio y por nutrientes, ¿verdad? Entonces, esto de una manera pues beneficia a los hospederos porque también va a destruir a las bacterias que puedan ingresar, que vienen de afuera, a querer instalarse, por ejemplo, en el intestino. Vamos a ver en la otra diapositiva factores de virulencia. Bueno, aquí hay varios, ¿verdad? Entonces, las endotoxinas, hay toxinas termoestables, otras termolábiles. Hablamos de la cápsula.
Entonces, también la cápsula va a generar anticuerpos específicos. La variación de la fase antigénica, por ejemplo, hablamos de la variación de fase de los flagelos, cuando cambian las proteínas pilinas su secuencia en un flagelo, ¿verdad? Vamos a hablar del sistema de secreción de tipo 3. Estas son factores de virulencia, son proteínas que la bacteria puede inyectar a la célula hospedera, a la célula parasitada. Le inyecta todas estas proteínas como que fuera una inyección, ¿verdad? Como que fuera una inyección para que las proteínas puedan organizarse adentro de la célula. También otro mecanismo de virulencia, factor de virulencia, es el secuestro de factores de crecimiento. Por ejemplo, la célula eucariota necesita hierro, ¿verdad? Pero hay bacterias que tienen unos componentes. En algunas llaman sideróforos. Entonces hay otras, por ejemplo, enterobactinas, que la producen las enterobacterias, o aerobactinas, que también son sideróforos. ¿Qué es lo que hacen? Secuestran el hierro de la célula eucariótica para su propio crecimiento. Entonces deprivan a la célula parasitada, que ya por sí está dañada, le deprivan de hierro para su subsistencia. También hablamos que la cápsula pues resiste el efecto bactericida del suero. Y por último, la resistencia antimicrobiana. Todas estas bacterias que producen, por ejemplo, enzimas que degradan antibióticos, por ejemplo, la beta-lactamasa o penicilinasa. Hay bacterias que inactivan a los antibióticos, por eso se le da tratamiento a un paciente y el paciente, si siguió la dosis en los días que tiene que seguir su tratamiento y no se curó, puede ser que la bacteria esté produciendo una enzima que degrada antibióticos. Y así también, no solo en las penicilinas, también las cefalosporinas, las cefalosporinasas también. Entonces, ¿qué hacen? Estas enzimas las vierte la bacteria antes o durante el contacto con el antibiótico. Entonces, ¿qué pasa? El antibiótico es degradado y lo inactiva. Entonces, podría ser ese un factor que la persona no se cura si sigue un tratamiento. Es resistencia a los antibióticos, resistencia antimicrobiana. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Las enfermedades son variadas, jóvenes. Lechericha, ahí le falta una A a Lechericha, se me fue para abajo. Lechericha coli es la bacteria número 1 que causa infecciones de vías urinarias en la comunidad, ¿verdad? Es la primera. Entonces, hay otras, pero esa es la que comanda, ¿verdad? Las infecciones de vías urinarias. También es la que produce la diarrea del viajero, ¿verdad? Personas que viven en países desarrollados y vienen a otros países en vías de desarrollo, inmediatamente llegan, adquieren una diarrea del viajero, ¿verdad? Por la forma, pues, como las personas pueden manipular alimentos, la higiene o el agua, ¿verdad? Entonces, también la Escherichia coli pueden producir meningitis neonatal, y dijimos que son aquellas cepas capsuladas, ¿verdad? Escherichia coli K1, con el antígeno K1, producen meningitis neonatal. La salmonela, que no la vamos a ver ahora, produce la fiebre tifoidea, y también hay otras salmonelas que producen en general lo que son las salmonelosis, ¿verdad? La Klebsiella, infecciones de vías urinarias, abscesos, sinusitis, diarrea, bueno, son todas las enterobacterias, ¿verdad? La Shigella, la disentería, y la más grave es la disentería basilar, porque hay una Shigella que produce la toxina de Shiga, que sí, que el cuadro ahí es más severo, incluso puede producir una secuela que es el síndrome urémico hemolítico, que ya tiene que ver pues con daño renal hasta llegar a producir insuficiencia renal. Los enterobacterias pueden producir cuadros de meningitis y sepsis. Entonces, si hablamos de enterobacterias, bueno, producen muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces, y otras pues que si son flora comensal, que están en su lugar anatómico y salen, también se van a convertir en patógenos porque están en un sitio en donde no les corresponde, entonces allá no son flora comensal. Vamos a ver la serratia, bueno, neumonías, los proteus,
La Yersinia pestis, que es la que vamos a ver en esta clase, sí produce la peste negra. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Ustedes se van a buscar información. Utilizaban máscara. Los médicos que salían a buscar a los pacientes tenían que utilizar máscara, así como ahora con el COVID, ¿verdad? Pero esta máscara es más fea, ¿verdad? Para que no los reconocieran y evitar contaminaciones también, ¿verdad? Entonces, esta es producida también por ratas, por las pulgas de las ratas. Lo vamos a ver más adelante. Igual el Citrobacter, que es otro género, produce infección de vías urinarias. Pero ahorita vamos a entrar en detalle con la Escherichia coli, pues que tiene varias cepas de Escherichia que son causantes de gastroenteritis y de otras enfermedades. Entonces vamos a ver. El señor Theodor Escherichia fue el que descubrió a la Escherichia coli. Él era un pediatra, ¿verdad? Entonces, debido a él, pues, toma su nombre la bacteria. Dijimos que es la primera que encabeza las infecciones del tracto urinario, infecciones de vías urinarias y también la sepsis por Bacillus gram negativus. ¿Qué es la sepsis? Cuando dicen el paciente murió por sepsis, ¿qué quiere decir? Que fue una infección generalizada. Y en el caso de los Bacillus gram negativus, pues, es un cuadro mortal, igual que cualquier otra bacteria. La meningitis neonatal también, la del viajero, ya habíamos mencionado que es un anaerobio facultativo, puede vivir con oxígeno o sin oxígeno, fermenta la lactosa, vimos las colonias rosaditas en la Gamma Conquey, vimos que tiene antígeno O somático, el antígeno H, flagelar algunas lo tienen, hay cepas de Escherichia coli que no son móviles, y el antígeno K tampoco todas las cepas de Escherichia coli las tienen, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de serotipos específicos, ya lo habíamos mencionado, el O, que es el antígeno somático, tipificado con estos números. Para ir reconociendo pues las Escherichia coli patógenas. Ahora veamos las infecciones del tracto urinario. En un 90% son causadas por Escherichia coli. Y vamos a ver los tipos de antígeno que tienen estas bacterias. Tienen unas estructuras que se llaman pilis o fimbrias. ¿Y qué son? Son adhesinas. Estas adhesinas tienen que encontrar su receptor. Por ejemplo, hay adhesinas que se adhieren al epitelio urinario y van a ser las uropatógenas, las que producen infección de vías urinarias. Hay otras pilis o fimbrias que son adhesinas que se van a adherir al enterocito, por ejemplo. Entonces son cepas causantes de gastroenteritis. Entonces, dependiendo de la estructura, así también va a ser el tropismo por algún determinado tejido. Las hemolicinas, ¿qué es lo que hacen las hemolicinas? Van a ir como lisando, ¿verdad? Estructuras invadiendo los tejidos. Entonces, el antígeno K hemos mencionado, ¿verdad? Que es una estructura que le caracteriza a aquellas cepas que producen meningitis neonatal. Y las fimbrias P, que también tienen componentes de carbohidratos, se van a unir a los grupos sanguíneos que tengan el antígeno P. Porque los grupos sanguíneos, hablamos del AB, el O y el AB, el RH, pero hay otros, ¿verdad? El O. Pero hay otros además de esos. Hay muchos antígenos. Entonces, personas que tengan el grupo sanguíneo P van a tener susceptibilidad también para estas. No es así. Las fimbrias P, que también se adhieren a algunos epitelios. Sí, creo que tiene que ver con el antígeno del grupo sanguíneo P. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, habíamos mencionado las fimbrias, ¿verdad? Las cortitas son las fimbrias para adherirse. Son de naturaleza proteica y los más largos son los flagelos, que es para movilizarse. No todas las cepas tienen flagelos, todas las cepas de Escherichia coli. Los pili, aquí tenemos. Sirve para fijarse, se fija a la superficie de la célula, puede ser un enterocito, ¿verdad? Puede ser una célula del epitelio urogenital. Entonces ahí están los receptores. Para que exista unión, tiene que estar la fimbria de la bacteria y el receptor. Entonces hay receptores también con componentes químicos específicos que median esa unión, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, los pili tipo 1 de manosa van a servir para que la bacteria que va a producir alguna infección a ese nivel tiene que encontrar este receptor. Entonces, los pilis P, sí, aquí está lo de los grupos sanguíneos P, sí. Los pilis P de algunas cepas de Escherichia coli, o sea que hay varios tipos de pili, no todos son iguales. Esos pilis que vimos en la imagen no son iguales todos. Vean que el componente químico es diferente. Entonces, los pilis tipo 1 de alguna cepa de Escherichia coli van a encontrar su receptor en el tejido, que es la manosa, que es un carbohidrato que está en la célula epitelial. Pero hay otro pili P de otra Escherichia coli, de otra cepa, que va a encontrar, ¿verdad?, en la superficie de la célula urotelial, ¿verdad?, su receptor en personas que tienen el grupo sanguíneo P. Eso sí, yo estaba bien lo que les había dicho. Entonces, hay pilis también de otra naturaleza que se van a fijar a los enterocitos en el intestino. Entonces, estos pilis se les llama pilis AFC, antígeno del factor de colonización, porque una vez de que el pili se una a su receptor, comenzó a colonizar la bacteria y a invadir, ¿verdad? También se le puede encontrar como otro tipo de pilis en otra cepa de Escherichia coli, porque vamos a ver de que toda esta gastroenteritis que producen las Escherichia coli no van a ser iguales los cuadros clínicos. Sí, son Escherichia coli que producen diarrea, sí, pues la diarrea no es la misma. Los síntomas clínicos tal vez no son los mismos. Por lo tanto, la patogenia de la adherencia de estas Escherichia coli al tejido no es igual. ¿Verdad? Entonces ya vamos a ver cuando veamos todas las cepas de Escherichia coli enteropatógenas. Entonces, están los pili formadores de ACEs. No es lo mismo el antígeno del factor de colonización que se une y coloniza al que forma ACEs, que forma verdaderas pilas, ¿verdad? Como grupos, como torres en un enterocito. Entonces son diferentes los piles. Veamos la siguiente, por favor. Las toxinas, vean, toxinas, hay citotoxinas formadoras de poros, otras que inhiben la síntesis de proteínas, y cuando se inhibe la síntesis de proteínas, ¿qué pasa con la célula parasitada o afectada? Se muere la célula, se destruye, ¿verdad? Otras toxinas que alteran los mensajes en las células hospederas, por ejemplo, inhibir la síntesis de proteínas a nivel de un mensaje de los ribosomas, ya no se forma la proteína, ¿verdad? Las hemolicinas que forman poros, la toxina termolábil que va a parecerse a la toxina del cólera, ¿verdad? Su mecanismo de acción es parecido, ¿verdad? Va a activar aquellos sistemas que van a producir esas cantidades de excreción de líquidos, van a evitar la reabsorción de sodio, entonces activan todo el sistema de la adenilciclasa. Y hay otra toxina que es estable que activa otro mecanismo que también va a producir diarrea, que es la guanilciclasa. Son vías diferentes. Veamos la otra diapositiva, por favor. Entonces, vean todos los mecanismos de patogenia que tienen estas bacterias. Entonces, hablemos de las enfermedades diarreicas. Entonces, tenemos todas las cepas de Escherichia coli. Vean ustedes, aquí tenemos 6. Todas son Escherichia coli, pero cada una de ellas tiene un mecanismo diferente, un daño diferente a nivel de la célula, ¿verdad? Tal vez una forma diferente de transmitirse y un efecto diferente de daño que deja en la célula afectada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quién no ha padecido de diarrea, ¿verdad? Todo el mundo ha padecido de diarrea. Entonces, es una causa muy frecuente a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, estas cepas se van a clasificar por sus propiedades de virulencia que ya vimos, ¿verdad? Las adhesinas, los piles, las toxinas, todas esas. Las propiedades de adherencia también a través de genes que pueden estar contenidos en plásmidos. Y acordémonos que un plásmido no lo tiene la bacteria, lo adquiere de otra. Hay procesos como lo pueden adquirir, ¿verdad? Puede ser también transmitido las toxinas, ¿verdad? Enterotoxinas estables, termoestables o termolábiles,
pueden ser también adquiridas a través de un plásmido o a través de un fago. Ya saben qué es fago, ¿verdad? Es un virus que parasitan bacterias y le inyectan como una jeringa todo su material genético a una célula. Entonces vamos a ver, todas estas variedades de Escherichia coli nos está indicando, además del cuadro clínico, el daño que puede producir a nivel de la célula afectada. Entonces tenemos Escherichia coli enteropatógena, ahí tenemos la abreviatura, enterotoxígena o enterotoxigénica, la enterohemorrágica, la enteroinvasiva, la enteroagregativa, y hay una nueva que no dice mucho la literatura, Escherichia coli difusamente adherente, que se puede parecer a la enteroagregativa, pero como que esas uniones, esas adherencias son como más laxas, ¿verdad? Entonces, si hablamos de Escherichia coli enterohemorrágica y enteroinvasiva, estas producen daño a nivel del intestino grueso. Y las otras a nivel de intestino delgado, pues recordémonos que la absorción de los alimentos se hace en el intestino delgado. Ahí se absorben todos los nutrientes. ¿Y qué hacen estas bacterias? Le quitan, ¿verdad? Le destruyen esas estructuras de absorción. El epitelio de absorción lo destruyen, ¿verdad? Lo dejan plano. Entonces vamos a hablar primero de la Escherichia coli enteropatógena. Esta Escherichia coli es la que caracteriza la diarrea de los lactantes en países en vías de desarrollo. Pero no crean que los países desarrollados se escapan. No, también han habido brotes en guarderías en países desarrollados, ¿verdad? Entonces, es muy rara en los adultos y niños mayores. Se puede transmitir de persona a persona. ¿Y qué es lo que hace la bacteria? Se adhiere a las células epiteliales del intestino delgado. Por eso es que la diarrea es de tipo acuosa, de tipo secretora. ¿Por qué? Porque destruye las microbiosidades. Entonces hay una pérdida de líquidos, de electrolitos, y entonces hay una absorción inadecuada. Entonces todo el líquido se va a través de esa diarrea que es bastante voluminosa. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre acá. ¿Qué es lo que hacen las estructuras de adherencia, que son los pili? Se van a adherir al epitelio, ¿verdad? Al enterocito. Y vamos a ver que van a formar esas estructuras de actinas filamentosas, o sea que forman pedestales. ¿Qué quiere decir? Que desorganizan los filamentos de actina de la célula y van formando como una torre sobre las vellosidades intestinales, ¿verdad? Entonces, también inyectan su sistema de secreción bacteriano de tipo 3. Este sistema de secreción bacteriano de tipo 3 inyecta prácticamente unas 5 proteínas que son las que van a causar el daño al final, ¿verdad? El sistema de secreción bacteriano de tipo 3. Entonces, vean ustedes, las vellosidades, aquí se puede dar aquella situación de fijación y borramiento. Quiere decir que se fija la adhesina de la bacteria y después destruye estas estructuras de absorción. Las vellosidades intestinales las reduce, las acorta, por eso es que no hay absorción de líquidos ni de nutrientes, mucho menos. ¿verdad? Entonces, veámoslo acá. ¿Cómo quedan las microvellosidades intestinales? Veamos que la bacteria se adhiere a través de sus estructuras, sus pilis, sus fibrias, y vean cómo va acortando. Aquí les decía yo que lo que hace de la célula va reorganizando los filamentos de actina. Entonces estos se van acumulando en la superficie y van formando como una especie de torre en donde también la bacteria se van a situar las bacterias alrededor. Entonces se forman verdaderos pedestales a ese nivel. Entonces, claro, todo eso lo que va a conllevar es a la pérdida de las microvellosidades intestinales, y lo que va a hacer es va a dificultar la absorción. Veamos la Escherichia coli enterotoxigénica o de enterotoxígena. También produce la diarrea del viajero y la diarrea en lactantes.
pacientes. Aquí se necesitan inóculos grandes. Entonces, esta no se transmite de persona a persona, ¿verdad? Sino que se necesita que la persona ingiera alimentos contaminados o agua con qué contaminada, con ese, ¿verdad? De la persona enferma. Entonces, esta diarrea del viajero pues tiene que ver con la producción de toxinas. Dijimos que actúan a nivel del intestino delgado y se parece mucho a la toxina del cólera. Tiene la misma estructura, tiene unidades A y subunidades B. Entonces, una va a mediar el ingreso y la otra va a ejercer el efecto dañino en el intestino. Entonces, esta no se transmite de persona a persona. Tienen que ver aquí toxinas parecidas a la que se produce en Vibrio cólera. Vamos a ver. Entonces, típica de la diarrea del viajero, y esta predomina en lactantes en países en vías de desarrollo. Entonces, el intestino delgado va a ser el afectado y aquí se producen toxinas termolábiles. Entonces, personas que han padecido, por ejemplo, de una enfermedad por Vibrio cólera tienen anticuerpos para esta toxina. Hay una reacción cruzada porque se parece mucho. Entonces, veamos que esta toxina tiene subunidades A y subunidades B, ¿verdad? Entonces, una le sirve, la subunidad B, le sirve para adherirse al receptor del epitelio intestinal, que es el gangliósido GM1, ¿verdad? Entonces, posteriormente que la subunidad B se ha adherido, la subunidad A es la que entra a producir toda esa alteración a nivel de la membrana, para que se empiece a generar esa secreción de líquido porque activa las adenilatociclasas y las guanilatociclasas y eso acarrea esa pérdida de electrolitos, no se reabsorbe el sodio, se pierde agua, entonces viene la diarrea acuosa. Entonces, es el mismo mecanismo que tiene la toxina del cólera. Entonces aquí se altera pues la adenilciclasa porque se aumenta el monofosfato cíclico, hay secreción de agua, de cloruros y el sodio no se está reabsorbiendo. Entonces también se activa la guanilciclasa en esta forma. Veamos la siguiente diapositiva. Entonces, parecida a la acción de la toxina del cólera, ¿verdad? Porque son enterotoxinas. Entonces, quien haya padecido de Vibrio cólera tiene anticuerpos neutralizantes contra la toxina de esta Escherichia coli que produce la diarrea del viajero. También presenta la acción de la enterotoxina termoestable que va a actuar sobre la guanilciclasa también, ¿verdad? Entonces, igualmente va a estimular la secreción de líquido y también va a generar factores de colonización. Entonces, estas exotoxinas se adquieren a través de un plásmido, ¿verdad? Que estas bacterias lo pueden adquirir de otras bacterias o lo pueden adquirir del ambiente si es que una bacteria se ha alisado. Entonces hay transmisión pues de plásmidos por algunas vías. Recordemos que hay pilis de transferencia. Igual pues la bacteria no tenía este plásmido que codifica para la producción de estas toxinas, pero posteriormente lo puede adquirir. Vamos a ver si hay otra diapositiva donde podemos hablar de otra Escherichia coli. Estas producen diarreas acuosas, ¿verdad? Porque a nivel de intestino delgado se está dando esa alteración a nivel de las membranas. Vamos a ver la siguiente. Bueno, las adhesinas también de esta cepa, que son factores de colonización, ¿verdad? Cuando coloniza también está produciendo la toxina. Entonces, estas adhesinas
son fimbrias, aquí las tenemos en la imagen, con estos pelillos cortos. Se le llama antígenos del factor de colonización. Pueden ser de 3 tipos. Entonces vean que no todas las fimbrias o adhesinas son iguales en las cepas que producen cuadros de gastroenteritis. Entonces una vez que se adhiere, pues coloniza, empieza el crecimiento, se produce una toxina. Entonces son 2 daños: la colonización del epitelio y la producción de las toxinas, con la consiguiente diarrea acuosa, que puede ser, bueno, en algunos casos puede ceder espontáneamente, en algunos casos puede ser de más duración, dependiendo también del estado inmunológico de la persona. Veamos la otra cepa, que es la Escherichia coli enterohemorrágica. Ya ustedes van a tener idea cuál sería el cuadro clínico de esta. Y esta tiene una consecuencia más grave que las anteriores. Por ejemplo, esta Escherichia coli enterohemorrágica se descubrió no hace mucho, en 1982, porque se observó que niños menores de 10 años padecían del síndrome urémico hemolítico. Entonces, investigaron y encontraron pues que en países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, porque ahí se detectaron los primeros casos, se encontró esta cepa de Escherichia coli O157H7, que era la mayor parte involucrada en cuadros clínicos, ¿verdad? Esta era la más frecuente. Entonces se reconoció como causa de esta enfermedad enterohemorrágica, que no solo es la enfermedad, la gastroenteritis, sino que también pues son diarreas sanguinolentas las que se producen. Entonces, ¿cuál fue el alimento implicado en este caso? Bueno, hay otro tipo de alimentos, pero se relacionó con el consumo de hamburguesas. Aquí tenemos una hamburguesa. Sí, acordémonos que en muchas enfermedades gastrointestinales, si el alimento está bien cocinado, no hay problema. Pero ¿qué pasaba con estas hamburguesas? Estaban tal vez cocidas de arriba, de encima, pero al abrirlas, al partirlas, se miraban rosadas de adentro, estaban casi crudas de adentro. Y esto ocurre porque en donde hay más tecnología, por ejemplo, esas grandes empresas donde crían el ganado y se encargan de tener, por ejemplo, en algún lugar crían el ganado, en otro lo destazan. Entonces, donde lo destazan y empiezan a moler la carne, y toda esa carne la distribuyen a diferentes estados, ahí comienza la contaminación. Entonces, entre más sofisticada es la distribución de estos alimentos, es más grande la contaminación, porque ahí se originó todo, ¿verdad? Entonces, se asume que de aquí se originó, ¿verdad? Estos casos que se vieron en ese año, ¿verdad? De consumo de hamburguesas insuficientemente cocidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también las heces de las vacas, ¿verdad? Tienen que ver con esta contaminación. Incluso si se recogen, estaba viendo una historia yo, se recogieron manzanas del suelo y las manzanas estaban contaminadas con heces de ganado y se preparó sidra, ¿verdad? Entonces por ahí salió la contaminación también. Entonces, vean que el inóculo es bien bajo, es una dosis baja, menos de 100 bacterias, o sea que hay chance de contaminarse rápidamente, ¿verdad? No es como, por ejemplo, la salmonela, que requiere de 10 a la 8 bacterias. No, aquí, inóculo de menos de 100 bacterias. Y puede producir cuadros tan leves como una diarrea a cuadros más severos como colitis hemorrágica. Vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces, veamos cómo está la epidemiología. Entonces, el asunto es que se contaminen los alimentos porque la bacteria vive en el colon de la vaca, en el intestino. Entonces se contaminan con heces de ganado, si son frutas y se recogen del suelo donde está contaminada con heces de ganado, o si son alimentos también. Si la carne no es suficientemente cocinada, entonces también pues la bacteria es ingerida como tal. Entonces, no todas las cepas de Escherichia coli van a producir este cuadro clínico, ¿verdad? Sino que son estas cepas, esta de Escherichia coli, pues enterohemorrágica tipificada, con esos antígenos
O157H7. Entonces, se producen diarreas sanguinolentas en países industrializados. También se han asociado otras, ¿verdad? La O104H4. Una consecuencia sería el síndrome hemolítico urémico en un porcentaje bajo en niños menores de 10 años. Entonces, esto es lo que se vio, que en niños menores de 10 años se daba mucho este síndrome hemolítico urémico. Entonces empezaron a investigar qué ocurría, ¿verdad? Porque al final esta bacteria también produce una toxina, ¿verdad? Esta bacteria, además de que bacteria como tal, también va a producir una toxina parecida a la toxina de Chiga. Y cuando veamos la Chiga, van a ver que la toxina de Chiga es una de las más potentes toxinas que pueden haber, ¿verdad? Entonces, además de la bacteria como tal, de producir unión al epitelio, porque aquí tenemos nuevamente los pilios o fimbria, las adhesinas, se unen al epitelio, al enterocito, ¿y qué van a hacer ahí? Van a producir el anclaje, que es la unión, y el borramiento. ¿El borramiento de qué? De las microvellosidades intestinales. Acortan también las microvellosidades intestinales que sirven para la absorción, ¿verdad? Entonces, también la toxina de Chiga viene a completar este cuadro clínico. Y es cuando la toxina de Chiga va a penetrar el torrente sanguíneo. Se dice que en el epitelio del intestino, que se ha venido generando ese daño de anclaje y borramiento, puede que ser que la mucosa vaya perdiendo como tejido, se vaya denudando, entonces puede llegar al torrente sanguíneo y llegar de esa forma al riñón, al glomérulo, ¿verdad? En donde nos va a producir ese síndrome urémico hemolítico. Entonces, una de las medidas preventivas sería la cocción minuciosa de la carne molida, ¿verdad? No comerla a medio cocer. Más que todo la carne molida por el procesamiento que ha llevado, ¿verdad? Muchos la han manipulado. Otra cepa de Escherichia coli, vean que son diferentes los cuadros clínicos, ¿verdad? Enteroinvasiva. La Escherichia coli enteroinvasiva va a tener un cuadro muy parecido a la Shigella, porque la Shigella se caracteriza por invadir el enterocito, la célula M. Primero invade la célula M, que es donde están los folículos linfoides, ¿verdad? Forma parte de las placas de Peyer del sistema linfoide a nivel de intestino. Entonces, la Shigella se caracteriza porque llega a la célula y después la invade. Y en esa invasión va dañando la célula y va dejando úlceras. Pues igual, la Escherichia coli enteroinvasiva es similar a la shigellosis. Aunque estos cuadros clínicos no son muy frecuentes, ¿verdad? Se va a dar en niños que viven en países en vías de desarrollo y también en viajeros que visitan estos lugares. Entonces, ¿qué va a pasar con esta bacteria? No se va a quedar a nivel de superficie, como aquella que formaban los, que decíamos, los pedestales, o que se queda adherida y produce la toxina. No, va a invadir, o sea que va a penetrar, ¿verdad? O sea, invade, se adhiere, invade y destruye el epitelio colónico, ¿verdad? Entonces va a invadir las células de la mucosa intestinal. Aquí tenemos estos tipos: la Escherichia coli O124, la Escherichia coli O143, la Escherichia coli O164. Entonces, ¿qué va a producir aquí? Va a producir también diarrea acuosa y va a ser una forma disentérica. Acordémonos que una forma disentérica sería deposiciones de bajo volumen, frecuente, varias deposiciones en el día que son de poco volumen y algunas son sanguinolentas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se produce ulceración colónica. Esa invasión de la bacteria hace que la célula se destruya y va dejando úlceras. Entonces, aquí tenemos que son genes presentes en los plásmidos los que van a mediar la invasión, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a la izquierda el epitelio. Vean ustedes las úlceras ahí, el rojo intenso nos indica que hay ulceración. ¿Qué es lo que hace la bacteria en este caso? Vean que se adhiere, ¿verdad?, al enterocito, pero no se queda ahí, sino que penetra, ¿verdad? Todavía lisa la vacuola, ¿verdad? Lisa la vacuola y escapa. Se destruye en el interior
luego pues toma de las fibras de actina de la célula hospedera, ¿verdad? Toma, se impulsa, pues toma las fibras de actina y se impulsa como que fueran flagelos para invadir a las células adyacentes. Entonces aquí pues el epitelio colónico está inflamado y también hay úlceras. Entonces es muy parecido al cuadro clínico que produce la Shigella. Vamos a ver la Escherichia coli enteroagregativa. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Bueno, aquí va a producir diarrea persistente, una diarrea de larga duración. Imaginen una persona con diarrea de 14 días. Y que va a pasar, afecta mucho a niños. La consecuencia acá es que va a retardar el crecimiento, ¿verdad? Hay mucha deshidratación, hay pérdida de nutrientes, el niño pierde el apetito. Entonces, por lo tanto, pues va a afectar el crecimiento. Y si afecta el crecimiento, va a incidir en todo. Pues. Si es un niño que está en la escuela, pues su rendimiento académico va a ser también bajo. El niño no quiere jugar, está perdido la alegría por esa diarrea pues intensa. Entonces, también se va a dar en países desarrollados y también en viajeros que visitan estos lugares. Entonces, ¿cuál sería la patogenia? Entonces, aquí tenemos nuevamente, ¿verdad? Las fimbrias o adhesinas. Entonces, aquí se llaman fimbrias de adherencia agregativa. Vean que ya no son piliformadores de ACEs, no son antígenos de factor de colonización. Vean cómo va variando la fimbria de cada Escherichia coli. Aquí se le llama fimbrias de adherencia agregativa de tipo 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque estas no solo se van a adherir al epitelio, se van a adherir unas con otras. Y vean que van formando como ladrillos apilados, que pueden tener diferente distribución de tal manera como ellos se van agregando, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre acá? Todo este apilamiento de bacterias, ¿verdad? Que puede formar como, imaginémonos un montículo de bacterias encima del epitelio intestinal, lo que va a hacer es formar como una capa, como una biopelícula, ¿verdad? Una biopelícula mucoide. Y también eso va a interferir con la absorción, o sea que también va a actuar sobre las microbiosidades acortándolas. Todos estos mecanismos de virulencia están codificados por medio de un plásmido. Igualmente, esta biopelícula de mucoide, apilamiento de bacterias, ¿qué va a pasar? Va a proteger a las bacterias del efecto de los antibióticos. Y va a evitar que el fagocito también llegue por ahí a ejercer su mecanismo de acción. Entonces, aunado a este apilamiento de bacterias, se va a producir una toxina termoestable que también tiene que ver con la agregación de estas pilas de bacterias en el intestino, ¿verdad? Entonces, también existe una toxina codificada por un plásmido que no se conoce su verdadero mecanismo en este caso. Bueno, entonces como ustedes ven, pues son Escherichia coli que producen cuadros de gastroenteritis, pero cada una con un mecanismo diferente y con un mecanismo de patogenia también diferente. Hemos hablado de gastroenteritis, niños. Hablemos ahora de las infecciones intestinales que ya les había mencionado yo, algunas. Por ejemplo, las infecciones de las vías urinarias, ¿verdad? Ahí están las adhesinas, las pilijoadhesinas, también las hemolicinas. La meningitis neonatal, dijimos, el antígeno capsular, ¿verdad? Escherichia coli con el antígeno capsular K1, ¿verdad? Se parece mucho a la cápsula que tienen los estreptococos del grupo B, que también causan meningitis en lactantes. Entonces veamos que el 75% de las Escherichia coli que tienen esta cápsula K1 son las que producen esta cantidad de procesos de meningitis neonatal, ¿verdad? El 75% de Escherichia coli con antígeno K1 producen estos cuadros de meningitis neonatal. Y en el caso, pues, de esta bacteria, se encuentra en el aparato digestivo de mujeres embarazadas. Entonces, ¿por qué se dice meningitis neonatal?
porque durante el nacimiento por un parto vaginal, ahí puede adquirir el niño la bacteria, ¿verdad? Bueno, entonces vemos los factores de virulencia, también en el caso de septicemia, que es la septicemia, es cuando una bacteria ya logró penetrar el torrente sanguíneo. Y no solo está ahí de paso, si hablamos de bacteriemia es el paso, pero cuando ya la bacteria está en el torrente sanguíneo y se está multiplicando y está eliminando sus desechos tóxicos, ya hablamos de septicemia, ¿verdad? Entonces esta septicemia puede originarse de una infección de vías urinarias no tratadas o también de una enfermedad a nivel del tracto digestivo. Bueno, entonces veamos ahora el diagnóstico de laboratorio. Las muestras, bueno, depende del sitio anatómico afectado. Si es una muestra de una mujer con infección de vías urinarias, es la orina, ¿verdad? Si es una septicemia, es la sangre. Puede ser una herida contaminada, puede ser un pus. Si es una meningitis, líquido cefalorraquídeo. Si es a nivel de un cuadro de neumonía, puede ser un esputo. Entonces, lo importante es hacer un examen directo. El examen directo es hacer el examen a partir de la muestra. Ese es el examen directo. Porque ya cuando la muestra se inocula en los medios de cultivo y se obtienen las colonias, ese es el examen directo, es el examen de las colonias bacterianas, examen de los cultivos. Entonces, si es un líquido cefalorraquídeo, se hace un examen directo, ¿verdad? Puede ser una muestra de sangre, podría ser un examen directo, pero mejor hagamos el hemocultivo primero, ¿verdad? Entonces, veamos que este Escherichia coli, vean que crece bien en los medios de cultivo diferenciales y selectivos, como el agar McConkey, el agar EMB, dijimos color verde, con brillo metálico, colonias iridiscentes por la eosina que contiene el medio, ¿verdad? Y aquí las colonias rosadas, que nos está indicando una fuerte producción de ácidos que es detectado por el indicador rojo de fenol, que nos está diciendo que la lactosa ha sido fermentada. Y las pruebas bioquímicas, hablamos del TSI, lo tenemos aquí arriba, ¿verdad? Una bacteria que fermenta la glucosa y además de la glucosa fermenta la lactosa. Tenemos acá el TSI, ¿va? Amarillito sobre amarillito. En otro momento les van a enseñar cómo es que se leen estos medios diferenciales. Ahorita solo estamos viendo pues cómo es el cambio de estos medios de cultivo por el metabolismo de la bacteria. En este caso, el anterior, por favor, en el anterior, el TSI de una bacteria que no fermenta ningún carbohidrato, ni siquiera la glucosa es la que fermentan todas las interbacterias, nos va a dar a la derecha un TSI rosadito entero, rojo, ¿va? Rojo completamente. Podríamos hablar de una pseudomonas, que es un bacilo gram negativo, que no fermenta lactosa, pero que tampoco fermenta ningún carbohidrato. Entonces, no es de la familia Enterobacteriaceae. Y en otro momento les voy a explicar, pues, qué es este precipitado negro y todo. Tenemos a la derecha, en el tubo grande, la prueba del indol, ¿verdad? Este anillo rojo, color fucsia, perdón, en la interfase. Es una de las pruebas de esta batería, donde tenemos acá varios tubitos, para ver la fisiología de la bacteria, ¿verdad? Y se detecta si la bacteria produce la enzima ureasa, si se va por la vía fermentativa ácida mixta para producir ácidos mixtos, que es la prueba de rojo de metilo, si utiliza el citrato como fuente de carbono, que es el medio verde que está aquí. Entonces, una batería de pruebas bioquímicas, que también llaman medios diferenciales. Pero aquí arriba tenemos, en estos pocitos, hay pruebas que ya vienen comercialmente preparadas, ¿verdad? Con diferentes sustratos en estos pocitos. Entonces, solo se va reconstruyendo la bacteria y se va colocando en los diferentes pocitos, se incuba y esto lo da el resultado menor que las pruebas diferenciales, que ya tienen que incubar de 18 a 24 horas. Entonces, esta tiene múltiple información, hay tablas de lectura para verificar qué tipo de bacteria se trata. Entonces son métodos muy rápidos, también no hay que estar preparando medios de cultivo, ni esterilizando tubos de ensayo, nada. Ya vienen preparados comercialmente y también se llama API 20E. Aquí tenemos nuevamente, ¿verdad? Para otras enterobacterias que no vamos a ver ahora, ¿va? Para Klebsiella. Entonces aquí están todas estas pruebas bioquímicas para ver la fisiología de la bacteria, en este caso. Y hay tablitas pues para consultar los resultados de cada uno de ellos.
Bueno, jóvenes, hemos visto un género nada más. Vámonos al género Shigella. La Shigella también es una Enterobacteriaceae. Son Bacillus gram negativos, delgados. Bueno, si son más cortitos, se dice que son cocobacilares. Igual son anaerobios facultativos. No fermentan la lactosa. O sea que las colonias en McConkey, ¿de qué color van a ser? Incoloras. Excepto, dice, Shigella somnei. ¿Verdad? Las otras especies que las vamos a ver en un cuadro no fermentan. Pero solo la somnei sí, dice la literatura que la fermenta. Todas fermentan glucosa, sí. Aquí tenemos un TSI con el fondo amarillo, que no quiere decir que solo fermenta la glucosa. No tiene flagelos, niños. Por lo tanto, sus factores de virulencia van a ser otros. ¿Verdad? Fermenta carbohidratos, sí, con producción de ácido. Este fondo amarillo quiere decir que se ha fermentado la glucosa con producción de ácido. No produce gas, o sea que no tienen aquel espacio incoloro que veíamos en el tubo anterior, ¿de acuerdo? Y no produce gas sulfídrico, que es el precipitado negro que veíamos en el tubo anterior, que les dije yo en otro momento, lo van a estudiar, ¿verdad? Este 2 es más pequeñito, es H2S, es sulfuro de hidrógeno, o gas sulfídrico. Este tubo de TSI tiene múltiple interpretación, ¿verdad? Mucha información sobre el comportamiento de una bacteria. Bueno, entonces, de la Shigella se tienen 4 especies con 50 serogrupos basados en el antígeno O. ¿Verdad? El antígeno es muy famoso entre las enterobacterias. Entonces, aquí tenemos, lo vamos a ver un cuadrito más adelante, las 4 especies de Shigella. Se dice que la Shigella comparte muchas características con Escherichia coli, por lo tanto se considera que son biogrupos de la Escherichia coli. Entonces vamos a ver un cuadrito, creo que por aquí lo tenemos, Liz. Un cuadrito de la Shigella, no más adelante. Sí, más adelante. Entonces, regresemos al anterior, por favor. ¿Qué me falta ver ahí? Vale, no, está bien. Va, entonces sí, sigamos. Entonces, del género Shigella dimos que está relacionado con Escherichia coli. Veíamos que una Escherichia coli que produce la toxina de Shiga. Igual la Shigella dysenteria tipo 1 también produce la toxina de Shiga, ya la vamos a ver. Entonces se consideran biogrupos. No tienen antígeno H, o sea que no son móviles, no tienen flagelos. Y hay 4 especies definidas. La Shigella dysenteria, la Flexneri, la Boydii y la Somnei. Cada uno dentro del serogrupo. O sea, la Shigella dysenteria está dentro del serogrupo A, la Flexneri dentro del serogrupo B, y así, sucesivamente. Ahí lo estudian ustedes acá en el cuadrito. Entonces, la Shigella dysenteria tipo 1 produce la disentería bacilar. Ya vamos a explicar de qué se trata. Entonces, con respecto a la estructura antigénica, todas tienen su pared celular gram negativa, su lipopolisacárido o endotoxina. Entonces, también va a compartir el antígeno O con otras enterobacterias, ¿verdad? Entonces, habrán 40 serotipos de lipopolisacáridos. Mire cuántos lipopolisacáridos. Entonces, ¿cómo se van a clasificar? Igual, las pruebas bioquímicas y las pruebas antigénicas, ¿verdad? Aquí en la Shigella también se van a hacer tipificaciones serológicas para ver el serogrupo como lo veíamos ahí, en el anterior. Entonces vamos a ver las especies patógenas. Aquí tenemos los grupos y las reacciones. El manitol es un carbohidrato, ¿verdad? Es un azúcar. Es un azúcar. Y vamos a ver que, por ejemplo, la Shigella dysenteria no utiliza el manitol. Esto se puede ver a través de un medio de cultivo, a través de una reacción, de un cambio de color, y las otras sí. Entonces, estas son pruebas bioquímicas también que nos va a permitir diferenciar dentro del género las especies, ¿verdad? Hablamos de esta prueba, ¿se acuerdan cuando les mencionaba la prueba de la descarboxilasa? Que es cuando la enzima carboxilasa o descarboxilasa le va a quitar el grupo carboxilo a un aminoácido. Y aquí el aminoácido que se ha ocupado es la ornitina. Si ustedes van a buscar la fórmula de la ornitina, van a ver que tiene un grupo COOH, es un aminoácido. Entonces, sí, la Shigella dysenteria es capaz de quitarle el grupo carboxilo a la ornitina, ahí lo vamos a ver en una reacción, ¿verdad? No lo tiene, ¿verdad? O sea que es negativa esta prueba.
Pero sí, la Shigella bovis sí es capaz de descarboxilar la ornitina y las otras. Entonces, vean que dentro de un género hay pruebas para diferenciar especies. Vale, vamos a ver la siguiente. Entonces, igual, la Shigella, pues, no es comensal, ¿verdad? Si se encuentra en el tubo digestivo, que es un patógeno entérico. Y habrá que aislarlo y habrá que dar tratamiento. Entonces, necesita un inóculo de 10 al cubo, ¿verdad? Bacterias, al igual que las salmonelas y los vibrios. Entonces, ¿cuál es el proceso patológico de las Shigellas? Bueno, además de que llega, penetra, no se queda adherida, formando pedestales y otras mucosidades como las Escherichia coli, no. Llega, penetra, invade. ¿Qué es lo que hace? Va a estimular que la célula la ingrese. Va a llegar primero la célula M, que es donde están al final de la célula M en el fondo, las placas de Peyer, van a estar los folículos linfoides. Entonces va a lograr que la célula M la internalice. Aquí no hablamos de fagocitar, ¿verdad? Porque no es macrófago ni es célula fagocítica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí dice fagocitosis activada, niños, pero es una forma de decir, ¿verdad? Como para comprender el mecanismo. Es obligar a que la célula ingrese, ¿verdad? Entonces, ¿quién la va a activar? La misma bacteria. Vamos a ver qué es lo que hace la bacteria, ¿verdad? Luego, ¿qué va a hacer? La ingresa y va a escapar de la vacuola fagocítica. Y ya adentro se va a multiplicar y se va a diseminar. Entonces va a ir invadiendo células vecinas, va a ir empujando, va a ir rompiendo células vecinas y eso es lo que va a formar finalmente las úlceras, ¿verdad? Las úlceras en el intestino. Va a invadir células adyacentes. Veamos la siguiente. Aquí tenemos, ¿verdad? Una vez, aquí tenemos la salmonella y tenemos la Shigella. Aquí están las dos, pero nosotros vamos a hablar de la Shigella. Vean que la Shigella llegó a la célula M, ¿verdad? La célula M carece de las microvellosidades intestinales que tiene el enterocito. Pero vean por qué llega a la célula M, porque a partir de ahí va a invadir el enterocito. Se le facilitó más llegar a la célula M, estimularla formando como unas ondulaciones para que la célula M la englobe, digamos, la internalice y después se va a la vacuola y vean, aquí a la izquierda donde está, no vean la salmonella, sino que vean donde dice la Shigella, en la línea del centro de células. Entonces, la célula M es estimulada como ondulaciones para que pueda ingresar a la Shigella y formar una vacuola, pero después vean la Shigella, escapa de la vacuola y se va a replicar en el citoplasma, ¿verdad? Posteriormente, va a reorganizar las fibrillas de actina de la misma célula hospedera y se las pone ella. Ella no es móvil, pero agarra su penacho de fibrinas de fibrillas de actina y se las coloca para impulsarse, ¿verdad? Entonces, una vez que se ha replicado, se empieza a impulsar, como a empujar, se va a la membrana vasolateral, ¿verdad? Del enterocito, y aquí está empujando hasta que logra romper y penetra, ¿verdad? Entonces, posteriormente así va invadiendo todos los... pero también cuando están aquí los folículos linfoides, logran que el macrófago la englobe, pero como tienen mecanismos para destruir el macrófago, ellos estimulan el proceso de apoptosis. Ya saben que el proceso de apoptosis es la muerte celular programada, ¿va? La bacteria programa. Hay células que ya solitas se destruyen, ¿verdad? Pero en este caso, la bacteria tiene un mecanismo de genes inducidos por plásmidos para diferentes funciones. Una de ellas es destruir el macrófago, que la ingirió, rompe el macrófago y sigue, ¿verdad? Entonces, invadiendo a los enterocitos vecinos, ¿verdad? Es de esta forma. O sea que llega la bacteria, la Shigella, llega, penetra, se multiplica, invade, ¿verdad? A otros enterocitos. Entonces, de esta forma, pues va lesionando el epitelio.
Hola, Lick. No se escucha. Solo me queda. Va, está bien, va, solo me queda. Va, sí, va. Gracias que me digas. Va, gracias. Voy a mejorar el tiempo. Gracias, Lick. Va, entonces, las toxinas. ¿Se escucha, jóvenes? Otro mecanismo es la toxina. Tiene la endotoxina que está en la pared celular, que cuando se lisa la bacteria se libera y esta es una sustancia tóxica. Además va a irritar la pared intestinal. Y lo más grave es la toxina de Chiga, ¿va? Producida por la Shigella disenteria tipo 1. Por eso se le llama bacilo de Chiga. A la Shigella disenteria tipo 1 se le llama bacilo de Chiga y produce la disentería bacilar, ¿verdad? Esta toxina es altamente antigénica. Veamos la siguiente, por favor. Va, entonces, no solo produce daño a nivel de intestino, sino que también ataca el sistema nervioso central. Estamos hablando de la toxina de Chiga. Va a producir también cuadros de diarrea, igual que el Escherichia coli. Va a inhibir la absorción de glúcidos, carbohidratos y de aminoácidos. Y si la toxina ingresa al sistema nervioso central a través del torrente sanguíneo, va a producir meningismo y coma, que ya son cuadros pues a nivel del cerebro que producen algunas situaciones, pues, como de letargamiento, de adormecimiento y otras. Bueno, veamos la siguiente, por favor. Vamos a entrar al género Yersinia. Bueno, estos son bacilos gram negativos cortos, polimorfos, que pueden adoptar diferentes formas. Y es bien característico que cuando la muestra clínica se tiñe, no con tinción de Gram, como lo tenemos a la derecha, Yersinia pestis, sino que se tiñe con colorante, por ejemplo, Wright, Giemsa, se ve una tinción bipolar. Vean, el centro no se colorea. Entonces, la literatura refiere como que fuera un gancho de esos que le ponen a los diapers, ¿verdad? Dice los imperdibles. Entonces, como un ganchito, ¿verdad? Producen estas bacterias catalasa y oxidasa. Son microaerófilos, o sea que necesitan también poca concentración de oxígeno, o son anaerobios facultativos. Y veamos que son hospedadores, los animales son hospedadores naturales. Quiere decir que en regiones en donde abunden los zorros, las ratas, algunos roedores, tienen la Yersinia, que estos animalitos pueden encargarse de diseminar a la bacteria. Entonces pueden ocasionar enfermedad en el humano. Vamos a ver la siguiente, por favor. La Yersinia pestis, la causante de la peste bubónica. También está la peste neumónica, que es la que se produce por los aerosoles emanados por una persona enferma. Está la Yersinia pseudotuberculosis y la enterocolítica, que producen cuadros diarreicos. Esto ya no producen peste, sino que cuadros diarreicos o el consumo de alimentos contaminados o agua. Entonces veamos la Yersinia pestis. Aquí tenemos un extendido de sangre, estos serían los glóbulos rojos, y aquí tenemos los bacilitos con tinción bipolar. Esta no es coloración de Gram, jóvenes, esta es una coloración, puede ser de Wright, de Giemsa, ¿verdad? O de otra coloración para extendido de sangre que no es la coloración de Gram. No es móvil. ¿Ves un bacilo? Si se tiñe con Gram es Gram negativo, pero esa que veíamos no era Gram. Entonces vamos a ver que la bacteria está contenida en roedores silvestres como ratas, pero no es la mordedura de rata la que produce, sino que es la pulga presente en la rata. Entonces las picaduras de pulgas produjeron hace unos siglos las pandemias de muerte negra, ¿verdad? La peste bubónica, que hubo mortandad hace muchísimo tiempo. Entonces se considera que también que esta Yersinia pestis puede ser una arma biológica potencial, ¿verdad? O sea que para el bioterrorismo. Entonces la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosis pues producen enfermedades gastrointestinales producidas por alimentos derivados del cerdo que no se han cocinado lo suficientemente. Nadie va a comer carne cruda de cerdo, pero si no se cocina lo suficiente y quedan partes crudas, sí es muy favorable para la bacteria que se desarrolle. También la leche sin pasteurizar
o la persona que consume agua contaminada de los pozos, tanto para bebida o para lavar hortalizas. La cosa es pues que ingiera este tipo de agua contaminada. Con respecto a la estructura antigénica de los factores de virulencia, es una bacteria gram negativa, tiene lipopolisacárido, por lo tanto es una endotoxina. También produce antígenos y toxinas, que son factores de virulencia. Ya habíamos hablado del sistema de secreción tipo 3. Y presenta dos antígenos, el antígeno B y el W, que están codificados por plásmidos. Ahora, estos mecanismos de virulencia tienen que ver con las necesidades de calcio, principalmente cuando la bacteria se desarrolla a 37 grados centígrados. Una pestis posee plásmidos que son genes que van a activar una proteasa activadora de plasminógeno. Esto tiene que ver pues con la consiguiente picadura de la pulga, la absorción de sangre y la contaminación de la herida o del hoyuelo donde picó la pulga al humano. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, estos plásmidos codifican para la actividad de coagulasa en la pulga, porque esta coagulasa lo que va a producir es como un bloqueo en determinada región del aparato digestivo de la pulga. Entonces, estos factores de virulencia de la Yersinia codifican para que se dé la actividad de la coagulasa a la temperatura de la pulga, que está entre 20 y 28 grados centígrados. Pero la actividad fibrinolítica que ya se da en el humano picado por la pulga se va a dar a 37 grados centígrados, 35, 37. Quiere decir que esta actividad fibrinolítica de estos factores de virulencia hacen que se lisen los coágulos y esto sea un factor de diseminación de la bacteria en el humano, en el hospedador. Entonces también va a codificar todos estos genes de virulencia para un plásmido que tiene propiedades antifagocíticas, ¿verdad? Va a codificar para la producción de una cápsula prácticamente, que es la fracción F1. También la fosfolipasa D en el intestino medio de la pulga, todo esto lo tiene la Yersinia, para que la bacteria se pueda reproducir a ese nivel, ¿verdad? Entonces todo esto también está aunado a las islas de patogenicidad, las PAI, de sideróforos, o sea, componentes que captan hierro, estructuras que captan hierro de los hospedero, como son la Yersinia bactina, que es un depurador de hierro, ¿verdad? O sea que capta el hierro de la célula hospedadora, en este caso del humano, que le favorece a la bacteria. Y lógicamente va a producir algunas exotoxinas también, ¿verdad? Que no tienen mucha participación. Entonces vamos a hablar un poquito de la patogenia, así rapidito. Que la pulga va a picar el roedor infectado, que puede ser un zorrillo, una rata, algún roedor que exista en la naturaleza que tenga la contaminación por Yersinia. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la pulga succiona la sangre con Yersinia del roedor, la pulga tiene una estructura en el aparato digestivo que se llama proventrículo. Ustedes lo pueden buscar en internet a qué nivel lo tiene la pulga. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre contaminada que ingiere la pulga, hasta ahí llegó. No pasó a más, ¿verdad? Porque la coagulasa puso ahí como una barrera. Entonces, la pulga se quedó con la sangre contaminada allí en su estructura digestiva. Y cuando llega el humano, lo pica con una gran voracidad. ¿Y qué pasa? Regurgita la sangre contaminada con la Yersinia. Y a través de esa picadura, de esa herida, de la picadura, ahí le regurgita las Yersinias que tenía localizadas en el proventrículo. Ya no pasó alimento, entonces ahí quedó localizado. Ese es el mecanismo de patogenia. Aquí tenemos, pues, no es que la rata mordió al humano, ¿verdad? Ni la pulga picó al humano. Si la pulga no tenía Yersinias, no hay problema. La situación es que la pulga se contamine con la rata, con la sangre de la rata o el roedor infectado. Veamos la siguiente, por favor. Ya casi vamos a terminar. Bueno, entonces aquí teníamos la morfología que dijimos que es un bacilo. En este caso es una tinción de Wright o de Giesa para ver la tinción bipolar. O sea que del bacilito se van a los extremos
la tensión y se ve el espacio vacío, al espacio del centro vacío. La siguiente, por favor. Con respecto al cultivo, bueno, se van a inocular en los medios de cultivo. Puede ser agar sangre, agar chocolate, agar macón. Se necesitan sangre, medios enriquecidos o con líquidos tisulares, ¿verdad? También se puede ocupar un caldo de infusión cerebro-corazón y se incuba durante 48 horas. Los hemocultivos se pueden revisar a las 24 horas. Habrá que preparar también pruebas bioquímicas, como las que vimos anteriormente. Y vamos a ver que esta bacteria tiene mejor crecimiento a 28 grados que a 37 grados centígrados. La siguiente, por favor. Bueno, la Yersinia pestis tenemos que son bacterias causantes de cuadros de gastroenteritis, son lactosa negativas. Produce catalasa y tenemos la reacción, el burbujeo. No produce oxidasa, ni no produce enzima ureasa. Y la prueba para indol es negativo y no posee flagelos, es inmóvil. Veamos la siguiente, ahí tenemos una placa de agar-macón que con las colonias lactosa negativas. Entonces, al hacer un protein preparado de las colonias, de estas colonias, muy bien, gracias, vemos que son bacilos gram negativos pequeños que pueden estar agrupados en pareja o pueden formar cadenas cortas o pueden estar aisladitos, vean ustedes. Entonces, quizás una de las técnicas más adecuadas es determinar la presencia del antígeno capsular, ¿verdad? El F1, pero con la prueba de anticuerpos fluorescentes. En este caso, el antígeno es la cápsula y se tienen los anticuerpos fluorescentes a través, se va a observar como aquí en esta imagen, ¿verdad? Esa fluorescencia verde. Es una prueba, pues, inmunológica y lo ideal es trabajar con cabinas de bioseguridad, con filtros HEPA, ya ustedes lo vieron, agentes físicos, ¿verdad? Para evitar contaminación. Cuando se detectan casos, por ejemplo, en Estados Unidos hay casos que están siempre monitoreados, ya se tiene que informar al CDC, se tienen comités de investigación para detectar casos y procesar las muestras. Entonces, el diagnóstico serológico, bueno, ahí el título tiene que ir aumentando, ¿verdad? Si el título va aumentando después de 2 pruebas sucesivas, entonces se asume pues que la persona pues ha sido contaminada con estas bacterias. Vamos a ver la siguiente, la epidemiología. Entonces, hablando de la peste, vamos a ver que es una enfermedad de roedores silvestres. De ahí la adquiere la pulga, que accidentalmente puede picar al humano, ¿verdad? Entonces puede afectar a roedores domésticos, la rata de las casas, la rata doméstica o los gatos. ¿Y cuál es la pulga involucrada? No es todas las pulgas, es la Xenopsila cheopi, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen las autoridades en otros países en donde la enfermedad es prácticamente endémica? Sacrificar a los animales enfermos y manejar las muestras con precaución. Veamos la siguiente. Yo creo que ya nos falta poco. Y veamos la Yersinia enterocolítica y la pseudotuberculosis, pues producen enfermedades gastrointestinales. Aquí tenemos las colonias. También habitan el tubo digestivo de animales, pero ya no producen la peste negra ni la enfermedad bubónica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las pruebas diferenciales que les pueden hacer, no fermentan la lactosa, urea positiva, la tenemos a la izquierda, este color rosado intenso, y son móviles a 25 grados centígrados, pero no a 37. Entonces son comensales del tubo digestivo de animales. La siguiente, por favor. Los 50 serotipos, bueno, la toxina es termoestable, que no se le ha visto una función definida. Y tenemos los serotipos de Yersinia pseudotuberculosis. Y la más frecuente es la O1, porque produzca cuadros en humanos, de gastroenteritis en humanos. Bueno, tenemos la patogenia. Bueno, el inóculo es grande, se multiplica en el íleon, donde produce inflamación y ulceración. Entonces, la diarrea es de diarrea líquida, acuosa a sanguinolenta. Y pueden haber algunas secuelas en personas que presenten los antígenos de histocompatibilidad HLA-B27, como artralgia, artritis, eritema nodular, y la mayoría de los casos se ve en forma espontánea. Las muestras, bueno,
dependiendo, ¿verdad? Las heces, la sangre, material obtenido de alguna exploración quirúrgica, enriquecimiento en frío, o sea que se coloca la muestra en una solución amortiguada con pH 6 a 4 grados y aquí se van a reproducir las bacterias y se puede hacer resiembras en agar McConkey. Vamos a la siguiente. Con respecto a la epidemiología, prevención y control, bueno, en el caso de las yersinias que producen enfermedad gastrointestinal, pues la fuente es exógena, ¿verdad? Bacterias entéricas que provienen del agua o de la leche sin pasteurizar, se consideran que son bacterias oportunistas. Entonces lo ideal es, si es una carne que esté lo suficientemente cocida, si es un producto lácteo que esté pasteurizado, el lavado de manos es básico en cualquier tipo de microorganismo que queramos prevenir, la esterilización del equipo, si es ganadería o es producción de estace de animales, la desinfección, la higiene es bien importante y sobre todo, pues, cocinar bien la carne de vacuno, para no dejarla semicocida. Entonces, en general, ¿verdad? Hablando de las chiguelas, son transmitidas en manos, ¿verdad? Los alimentos, las heces, de persona a persona, son muy frecuentes en niños menores de 10 años en Estados Unidos. Entonces, el humano es el único reservorio que se conoce. No vamos a hablar que es el roedor o que es el ganado vacuno, ¿verdad? Entonces, en el caso de las Escherichia coli, pues hemos hablado de la diarrea del viaje, lavado de manos, no consumir agua que no sea potable, tomar las medidas adecuadas. Si alguien va a visitar un país, viene un turista, no va a estar comiendo ensaladas ni mariscos, ni frutas que no se pelen. Lo ideal es comer alimentos que se cocinen y agua embotellada, ¿verdad? Y en cuanto a la Yersinia pestis, que produce la peste bubónica, el control de roedores, ¿verdad? El control de las pulgas, Xenopsila cheopis, que es el vector en este caso, de la bacteria. Vamos a ver si queda otra. Niños, nos quedamos hasta aquí. Les agradezco mucho. Les puse la bibliografía. Y si tienen alguna pregunta, pues me la hacen saber con el licenciado Varela. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Liz. Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Si tienen preguntas, me las pueden mandar al correo o al WhatsApp o con el licenciado Varela, él me va a informar. Sí, yo se las hago llegar a su correo. Vale, licenciado, gracias, sí, gracias. Bueno. Vale, ha sido un gusto. Muchas gracias por todo.